Buenas noches, mi nombre es Hasbleti Paola Flores Ojeda, estudiante de la Universidad Minuto de Dios Virtual a Distancia. Estoy en la carrera de Contaduría Pública. A continuación voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante, en el cual vemos afectados nuestra sociedad desde años anteriores hasta la actualidad. Como primero podemos decir que el concepto de desarrollo tiene múltiples definiciones y puede ser caracterizado como un modelo, una política, un objetivo, un proceso o una meta en común o una meta la cual muchos de los países del mundo quieren lograr, que es un desarrollo que lleve a su comunidad o a su población a que sea sobresaliente a los demás. Con frecuencia este concepto ha venido ser utilizado por los gobiernos o líderes políticos para señalar una meta de perfeccionamiento de la acción social en general. Podemos decir que uno de los hitos históricos en el que empezó el desarrollo es en 1533 con el Tratado de Versalles, en donde Castilla y Portugal firman este tratado, donde se dividían el océano Atlántico y donde por medio de este acuerdo distribuyeron qué lado o qué hemisferio iban a poder ir a reconquistar y así no estar peleando la colonización de diferentes países o zonas donde ellos querían colonizar y no pelear por este territorio. El concepto de la civilización surge así en un sentido de élites de las sociedades dominantes, donde ya desde ahí los civistas, es decir, ya han ingresado a la modernidad y querían colonizar para poder obtener más poder por encima de los demás. En 1919, en el fin de la Primera Guerra Mundial, se llevó un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras que se han conocido como el Tratado de Versalles. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo, se legitimó el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria del occidente sobre los pueblos atrasados y entre comillas salvajes. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos, organizando así la sociedad de naciones que eran constituidas dentro del mismo tratado. En 1939 a 1945 es donde surge la Segunda Guerra Mundial y a raíz de esta, las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos. El discurso de la posición del presidente Truman del 20 de enero de 1949 reflejó el espíritu de la época y con énfasis en la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. En este discurso Truman se identificó varias novedades como son, que menciona por primera vez la dicotomía del desarrollo y subdesarrollo, que quiere decir que empiezan a manejar estos dos términos para declarar qué país está más avanzado por encima del otro y así empezar a dividir las clases sociales y cómo el imperialismo va por encima de la gente que no tenía tantos recursos en ese momento. El subdesarrollo se explica como una fase previa al desarrollo y se otorgó al término subdesarrollo en un sentido de transitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el subdesarrollo es la antelación de todo país que quiere llegar a superarse para llegar a ese equilibrio de estar al equilibrio, o sea, al estar equilibrado a los grandes potencias que en ese momento era Estados Unidos y Unión Soviética. El desarrollo como una meta exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo. Con ello se pone en un plano de igualdad, forman a los países y se debilita la visión imperialista de naciones predestinadas a la misión civilizatoria. ¿Qué quiere decir? Que
esta parte quiere decir que para que un país llegue al desarrollo también necesita de los demás países que están a su alrededor que le ayuden para aumentar su economía, sus ingresos, para que su pueblo tenga mejores condiciones donde puedan desarrollar sus habilidades, puedan poner en práctica a estas para su propio beneficio, ya que esto sería que el país tuviera más ingresos con el cual pudieran colaborarle al pueblo para que puedan ir desarrollando mejor sus capacidades y volverse en una de las potencias. En 1960 aparece el señor Walt Rostock, que expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue. Esta teoría es la del capitalismo industrial de las naciones y postula que toda sociedad, pese a su evolución económica por 5 etapas que aparecen como estados predeterminados como leyes inexorables. Una es la sociedad tradicional, la siguiente es la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, la tercera es el despegue, la cuarta es el camino hacia la madurez y la quinta es la etapa de alto consumo masivo, que es la exposición de Rostock, mostró en el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo para alcanzar la modernización. El señor Rostock cree que sin ayuda externa para el desarrollo, las tensiones en la balanza de pagos hubiera empujado a los países en desarrollo a buscar soluciones más autoritarias y se verían aún más dominados por el mecanismo de planificación centralizada y estarían más cerrados a la competencia de precios interna e internacional. Él creía que la guía que muestra las claves para alcanzar el desarrollo económico desde su perspectiva liberal y evolucionista partía de una base de que todos los países pueden alcanzarlo, siempre que sean capaces principalmente de generar estabilidad política y poder adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos del mundo. Podemos decir que en el año 2000, en la cumbre del milenio de las nuevas naciones, los principales líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mesurables con plazos definidos para combatir la pobreza, la hambruna, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas que constituyen la esencia del programa mundial son los denominados Objetivos del Desarrollo del Milenio, que comprometen a la comunidad internacional a una visión del desarrollo humano como la clave para sostener el progreso tanto social como económico de todos los países. Podemos también concluir que para que nuestro país sea un país desarrollado tenemos que poner en práctica todo lo que acabo de decir, pero todos como un equipo, o sea, que el gobierno también se interese en poder seguir colaborando o invirtiendo en la educación, en tener mejores empleos, en poder colaborar con los nuevos jóvenes a obtener un primer empleo que realmente sea eficiente, que les dé las capacidades y bases para uno o para que ellos salgan adelante, para que uno como persona y como parte de esta sociedad pueda uno pues dar todo lo mejor para que el país siga avanzando. Obviamente tenemos que tener en cuenta que también tenemos cosas que debemos cambiar, que el gobierno tiene que enfatizar en poder solucionar, como es la falta de recursos para poder que la gente se sienta satisfecha en cubrir sus necesidades, para que ellos también no operen hacia lo malo, que no sean una sombra negra para el desarrollo, sino que también aporten para que este país se desarrolle en su totalidad, o sea, al 100%, donde todos nosotros como colombianos, como parte de esta sociedad, nos sintamos satisfechos de vivir en este país y poder también dar todo lo mejor para seguir mejorando. Muchas gracias.